En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Si usted quiere lo mejor de Dios 2, parte 2. Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir las preciosas verdades de las Escrituras que han hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que pueden hacer lo mismo en la suya. Esta semana estoy continuando con el tema que comencé la semana pasada, si quiere lo mejor de Dios. Hemos estado viendo juntos varias maneras apropiadas para completar esta frase. Si quiere lo mejor de Dios, haga esto o aquello. Pero ahora he sugerido 4 maneras. La primera, quiera lo mejor de Dios. Si quiere lo mejor de Dios, decídase por ello, no se contente con menos, es una decisión. Segundo, si quiere lo mejor de Dios, enfóquese en Jesús, no quite nunca sus ojos de Él. Él es el primero y el último, el autor y consumador de nuestra fe. Número 3, si quiere lo mejor de Dios, medite en la palabra de Dios. Esa es la clave para el verdadero éxito y prosperidad. Y número 4, si quiere lo mejor de Dios, haga amistad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Él es el administrador de las riquezas totales del reino de Dios. Solo cuando nos relacionamos con Él, entramos realmente en nuestra herencia y llegamos a ser hijos maduros de Dios. Hoy quiero compartir todavía una quinta manera de responder y completar la frase, oiga y obedezca la voz de Dios. La frase completa sería, si quiere lo mejor de Dios, aprenda a oír y obedecer la voz de Dios. Primero quiero enfatizar que esto es algo que no nos viene naturalmente. Yo diría que en cierto sentido la vieja naturaleza adámica es sorda a la voz de Dios. No es normal que el viejo Adán, la vieja naturaleza carnal, oiga la voz de Dios. Es algo que necesita ser aprendido. Es algo que se tiene que cultivar y con cuidado. Y quiero sugerirle que si usted quiere lo mejor de Dios, usted va a tener que cultivar cómo va a oír la voz de Dios. Y el mundo está lleno de un sinnúmero de voces que nos bombardean a diario, que nos asedian, que demandan nuestra atención, y no obstante, en medio de todo está ese silbo apacible de la voz de Dios, con infinita sabiduría, infinita autoridad, y que es la clave para nuestro bienestar. Yo quiero que usted sepa que las Escrituras revelan una tremenda motivación para cultivar la habilidad de oír la voz de Dios. El éxito de nuestra relación con Dios y nuestro andar con Él dependen de esto, es decir, de oír la voz suya. Quisiera darle algunos ejemplos específicos, primeramente en la recepción de salud y sanidad. Sin duda alguna, las Escrituras dicen que la clave es tener la habilidad de oír la voz de Dios. Así lo dice claramente Éxodo 15:26, cuando Moisés habla de los hijos de Israel y dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. El hebreo dice, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Es un hebreísmo, una forma muy enfática. Si oyeres con extremo cuidado la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios se ofrece para ser su médico personal, pero la condición básica es que oiga diligentemente la voz del Señor. Y más adelante en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, Moisés revela que la clave para todas las bendiciones de Dios es oír y obedecer su voz. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, y dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, el hebreo es el mismo, si oyendo oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner para obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Note que 2 veces Moisés dice la condición es oír y obedecer la voz de Dios. Y él dice que si usted hace esto, todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Usted no necesita seguir las bendiciones, porque las bendiciones lo alcanzarán a usted si aprende a oír la voz de Dios. Por otro lado, en el mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, un poco más adelante en el versículo 15, nos advierte que si no oímos la voz del Señor nuestro Dios, será exactamente lo opuesto. En lugar de bendiciones, traerá maldiciones. Deuteronomio 28:5, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, pero procura cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán.
De manera que el no oír y obedecer la voz de Dios tiene por consecuencia todas las maldiciones. Oír y obedecer trae todas las bendiciones. Esa es la línea que divide las bendiciones de las maldiciones. Es oír y obedecer la voz del Señor, o no oír y no obedecer la voz del Señor. Y más adelante aún en Jeremías capítulo 7, versículos 22 y 23, el Señor establece la condición principal para llegar a ser su pueblo. Habla a Israel así: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seréis vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Dios dice que las ordenanzas de la ley relacionadas con el templo y el sacerdocio y los sacrificios son secundarios. Dios dice: lo que mandé a ustedes cuando los saqué de Egipto no fueron sacrificios ni ofrendas ni requisitos legales, sino que oyeran y obedecieran mi voz. Y por implicación lo que hice es esto: los sacrificios son buenos si proceden de oír mi voz, pero si solo ofrecen sacrificios sin oír mi voz, no los califica para ser mi pueblo. Serán mi pueblo si oyen y obedecen mi voz. Esa es la frase más corta que yo conozco en las Escrituras, que dice que es el pueblo de Dios. Obedezcan mi voz y yo seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo. Bien, esto no cambia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la condición para pertenecer a Jesucristo es la misma. Jesús lo dice muy sencillamente en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen. ¿Quiénes son mis ovejas? Son el pueblo de Jesús. No son necesariamente los católicos o los protestantes, los metodistas o lo que sea. El pueblo de Dios son aquellos que oyen su voz y lo siguen. Y si usted no oye su voz, no lo puede seguir. Esa es siempre la marca del verdadero pueblo de Dios: oír su voz. En conexión con este tema de oír su voz, quiero darle dos advertencias importantes. La primera es que aprenda a obedecer prontamente, y quiero enfatizar prontamente. Abraham aparece en la Biblia como ejemplo de todos los que creen, y una de las maneras en la que nos es cuando oía la voz de Dios, obedecía prontamente sin tardanza. Este es un ejemplo de su obediencia en Génesis 22, versículos 2 y 3, y el Señor dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, etc. Note que dice que Abraham se levantó muy de mañana. Tan pronto como le fue posible, se aprestó para obedecer la palabra que había obedecido de Dios. Y quiero decirle por excelencia y por observación que cuanto más tarde en obedecer a Dios, tanto más difícil se vuelve. La única manera de obedecer a Dios es haciéndolo prontamente la primera vez que hable. Y luego la segunda advertencia, o más bien un ejemplo negativo de alguien que tardó en obedecer a Dios, es la esposa de Lot, que salió de Sodoma pero salió tan lentamente que nunca lo logró. Miró hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal. Y uno de los versículos más cortos en el Nuevo Testamento es en la enseñanza de Jesús en Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. En otras palabras, no retarde su obediencia, después pudiera ser demasiado tarde. Y la segunda advertencia es que debe estar preparado para parecer insensato ante el hombre. En 1 Corintios 1:25, Pablo dice esto: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si a usted le preocupa lo que la gente piensa, quizás piense la opinión de Dios. Y también en 1 Corintios 3:18, Pablo es muy enfático cuando dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en ese siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En otras palabras, para llegar a ser verdaderamente sabio, tiene que comenzar a ser un insensato, y mucha gente tropieza con eso. Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. Noé, que construyó un arca en tierra seca, cuando nadie había visto nunca lluvia, eso era insensato, pero se trataba de la sabiduría de Dios. Naamán, el capitán sirio que se metió en el río Jordán y expuso su piel leprosa, se sumergió 7 veces, qué insensato, pero fue sanado. El hombre que nació ciego en Juan capítulo 9, son cuyos ojos Jesús untó barro, dijo que se fuera a lavar en el estanque de Siloé. Qué insensato debió parecer a los demás. Andando a tientas con barro en los ojos camino a Siloé, pero fue sanado. Y también pienso en mi propia situación hace algunos años cuando predicaba en África Oriental. Durante 7 días tuve una serie de servicios y al final de cada mensaje decía: si alguno quiere que ore por sanidad, póngase de pie. Y había una mujer ciega que era traída por un niño todos los días. 6 días se puso en pie y oré y nada sucedía. Yo sentía cierta turbación por ella. El 7º día, ahí estaba ella. Yo dije: si usted quiere que ore por su sanidad, póngase de pie. Cierre mis ojos y no pude dejar de pensar: ¿qué le pasará a esa pobre mujer? Cuando abrí los ojos, allí estaba ella. Venía al frente sin el muchacho para mostrar que sus ojos habían sido sanados. Ella también tuvo que disponerse a parecer una insensata.
Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana continuaré con otra cosa que es importante para obtener lo mejor de Dios.